Sí, tenemos unos minutos para intercambio y entonces debemos sí evacuar el sitio antes de las 4 de la tarde. Les recuerdo que mañana tenemos un programa igualmente sólido en el cual tendremos la participación de José Raúl Vidal, va a estar Julio Schilling, va a estar Matías Montecuidobro. Es mañana, Matías, ¿verdad? Sí, es mañana. Tenemos también una película muy interesante de Sergio Diral, que espero que esté aquí. No me ha comunicado que no viene, pero bueno, a última hora pueden suceder cosas. Y esa película a su vez va a estar moderada, o la conversación subsiguiente va a estar moderada por Luis de la Paz, que nos va a dar muchos elementos para hablar sobre la propaganda y cómo ha hecho la propaganda el ICAI para crear una imagen a través de las personas que han trabajado precisamente en el ICAI, lo cual va a ser muy interesante. Ese señor, ese sacerdote, es una vergüenza, ese señor de estar chantajeado. Lo tienen chantajeado a casi toda esa gente que ahora son los importadores y son los voceros, lo han chantajeado una y mil veces. Entonces viene aquí a los Estados Unidos. Pero Miami no. Sí, no, a Miami, no sé si ha llegado a Miami, pero fue... Tiene valor. Estuvo y entonces ese señor, claro, como todo lo que dice es lo que le mandan a decir. Eso me lo han dicho y ya usted le puede ver, comprende, que no tiene ninguna... Hay una parte en la obra de Reinaldo Arena que, bueno, ya muchas personas han buscado, y yo tengo un amigo muy íntimo de Reinaldo Arena que me lo contó. Hay una parte donde se habla de un religioso sacerdote que dio un grito en medio del campamento, y dice así Reinaldo Arena: por la entollada que le dieron. Sí, bueno. O sea, dicen que alude directamente al cardenal. Eso me enteré yo en Nueva York en marzo, ahora cuando estuve con ese amigo mío que estuvo con Reinaldo hasta que Reinaldo murió. Y es una de las partes finales de esa parte. Y a partir de ahí creo que viene el chantaje, ¿no? Exacto, ahí viene eso. Yo quería hacer un comentario también sobre el tema. Sobre el clero que existe hoy en Cuba es totalmente diferente, por supuesto, al que existía en aquel momento. No, pero hay dos bandos. Hay dos bandos, ciertamente, pero a lo que voy es... Han muerto muchos que yo pienso que lo están asesinando. Pero a lo que voy es que, por ejemplo, existe un documento que se llama, publicado por la iglesia, se llama 100 cartas pastorales, algo así se titula, donde se menciona desde Pérez Hernández, del puerto de Néstor Fidel, hasta los eventos tales como el fusilamiento de Ochoa, la intervención de la iglesia en todos estos eventos. También habla de presos políticos, o sea, mandándole al gobierno a decir esto es un abuso, todo este tipo de cosas. Si hay intervención, que eso no era dominio del pueblo cubano en lo absoluto. Yo tengo un libro en casa. No, yo lo tengo, yo debe ver un detalle. El problema es que hay un cambio total. No es lo mismo antes del amor todo lo esperas, que el obispo, el presidente de la conferencia episcopal era el obispo de Camagüey, el arzobispo de Camagüey, que murió hace unos años, ahora no me viene a la mente, Monseñor Adolfo, que era el presidente en esos momentos, y se hizo, y estaba Meurice en Santiago de Cuba, que era la persona de verdad que le dijo a Raúl: delante, aquí hay un pueblo que sufre y espera, y que a los pocos días se enfermó. Claro, murió aquí, no murió allá, pero fíjate tú, la carta pastoral es el amor todo lo puede, casi es artífice, Monseñor Adolfo Rodríguez, que la firman todos los obispos. Pero y es una radiografía de la sociedad cubana del momento, una radiografía de cómo el sistema se ha incluido, o sea, las cuestiones de inteligencia, los aparatos de esta inteligencia en la familia cubana, cómo ha dividido, cómo ha acabado con este pueblo. Yo creo que eso, como no se fue dominio público, sinceramente se circuló entre intelectuales, entre amigos en la propia iglesia. Yo creo que eso se editaron los libros. Efectivamente, ha contribuido a este desconocimiento por parte del pueblo cubano del papel de la iglesia preponderante en sus momentos. Entonces, en aquel momento todavía no era cardenal. No. Ya cuando viene la segunda etapa, que sale este señor de cardenal, viene el relajamiento. El relajamiento horrible. No, y ahí es lo que dice, ¿no? El chantaje. El chantaje. Vamos a ver qué hace antes de preguntar. Yo solamente quería preguntarle ¿cómo es el nombre del periodista canadiense que fue Paul Kidd. Paul Kidd. Paul Kidd. K-I-D-D. Este es
el apellido. No, y él tiene un montón de cosas. Sí, vaya. tiene muchísimas. Y Pero fotografías y ese todo. dato, ¿cómo se llama? No puede ser. No muy confiable. Yo vi tantos muertos. Que llegaban que ese no se suicidó. Pero imagínense suicidarse de formas extrañas, ¿eh? Yo vi mucho también. Como con un tiro aquí de la espalda para acá. No sé quién se va a tirar un tiro por la espalda. Cuidar la luna y todo eso. Y está también tú leíste, una de las partes que leíste, que te agradezco mucho, en realidad eran testimonios literales de José Mario en Madrid. Es decir, es una historia que yo decidí insertar allí más que como un exordio, como una historia más de ese libro. Porque muchos de los relatos están tomados literalmente de experiencias de gente que yo entrevisté en Cuba y acá. Y es interesante cómo Norberto Fuentes, ¿no? Dice que 70 y pico. ¿Cómo pudo él cuantificar esos 70 y pico? No, creo que mucho más. Tiene que ser Bueno, mucho más. Él está siguiendo lo que dice Paul Kidd, pero entiende, ahí esos datos no son totalmente confiables, pero muestran... Pero Norberto Fuentes fue hasta el último momento en que se sintió perseguido, por razones que son un poco delincuenciales también, y eso lo digo en cualquier lugar, fue parte de ese aparato. Por lo tanto, él también está en cierto modo curándose en salud. Así es que tampoco esa cifra, el hecho de que lo diga, de que ha habido muertos y todo eso es muy bueno, pero no es confiable la... No, pero es importante que él haya divulgado por primera vez esta información que nadie sabía. Y el poder entrar en un campamento y hablar... Hablas del canadiense. Ya. ¿En qué publicación publicó él eso? Porque han pasado tantos años, yo me vine a enterar de todo eso el otro día. En mi mente, los campos de la UMAP habían seguido por décadas y décadas. Bueno, sí siguieron, sí. Prácticamente sí siguieron. Sí, pero- Lo que cambiaron en el El 68, estilo. al ser tan grande el escándalo, 1968, que se cumplía el centenario, le pasaron el nombre de Ejército, no, ¿cómo se llama? Ejército Brigadas Juvenil. Juveniles del Centenario. Ajá, Ya. las brigadas Y después, de- cuando ese nombre también se venció, pasaron Columna a Juvenil del Centenario. Columna Juvenil del Centenario. Cuando eso se venció, EJT, Ejército Juvenil del Trabajo. Ajá. Y yo estuve preso en el 68 por la recogida de los hippies del Vedado, sin hacer nada, caminando. Y recogieron 1000 jóvenes Sí. en los Sí. Leyland, que también habla Reinaldo, eso Leyland. Yo fui una de esas víctimas. Yo hay una parte que hablo, pero que no sale, que es cuando yo hablo de los niños Vitongo, que realmente fueron los que recogieron allí, porque nosotros, por ejemplo, yo recuerdo una vez que yo iba entrando a la iglesia, yo no era un niño Vitongo, más o menos mi padre trabajaba en una compañía americana y más o menos vivíamos bien, pero iba entrando un domingo a la iglesia y por ahí iba la manifestación de no sé qué cosa, de la ORI, qué sé yo, Sí. y inmediatamente todo el mundo se miró para allá y al grupo que ahí estábamos allí en las entradas de los escalones de la iglesia. Los niños Vitongo no están aquí ¿Por qué? porque Porque son son chogüí. chogüí. ¿Y eso dónde fue? Eso en Camagüey. Camagüey, frente a la iglesia de las Mercedes, en el centro de la ciudad de Camagüey. Me gustaría y que espero que sea el éxito de mi libro, más que nada y es justamente trazar esto, los campos de la SUMAP, y José Mario me insistía en que no era el UMAP, ni la UMAP, sino las UMAP. Eso era como Son varias lo llamaban unidades, ellos. sí, Entonces es muy interesante. Entonces él me decía lo siguiente, no, pero es que no empezaron con la SUMAP. Él mismo no lo sabía. Es decir, mi libro comienza con la Rigola, que es un juego de palabras con el apellido Rigol de la madre, y este hombre que construye de la nada, construye una finca, y luego la connotación de eso, porque en esa época justamente había una tonada popular dominicana, a la Rigola, yo no puedo más, y eso, entonces hay una coincidencia ahí de esto. Pero en esa época había dos campamentos. Justamente que le llamaban así, el Plan Fidel o el experimento, del cual yo no he leído nada, excepto una persona que entrevisté durante una de mis visitas a Cuba, y esa persona me contó su experiencia en el experimento cuando él era un niño de 13 años, que lo acusaron de no sé qué y lo llevaron allí. Entonces es muy interesante cómo ya tenemos alguna idea de que existía Guanacavives en la parte occidental del país, pero el Plan Fidel no. Es decir, el experimento, y el experimento siguió con ese nombre por unos años. Luego vinieron las SUMAP, se eliminaron, como decía uno de ustedes, por el escándalo y que se oye las denuncias, pero luego
siguieron esos campamentos hasta que ya no fue necesario crear campamentos porque ya toda Cuba No, y es un gran después vino campamento. la ley de la vagancia y vino toda una Sí, serie claro, de campos. exacto. Yo lo que creo, y ustedes me van a disculpar porque yo estoy oyendo los debates y yo soy de la generación de los cubanos que precisamente nació con la revolución cubana. Y con todo mi respeto hacia todos los muertos, hacia toda la gente que han sufrido y hacia todo lo que ustedes han mencionado. Pero hay una cosa muy valiosa y es que a nosotros, desde que empezamos en la escuela, jamás y nunca se nos enseñó la historia en profundidad. ¿Qué quiero decir con eso? Que yo una vez fui a la Biblioteca Nacional a preguntar sobre Antonio Maceo y me dijeron que todos esos archivos estaban completamente clausurados y que solamente lo que ellos tenían era accesible a nosotros. Antes de juzgar a la juventud, es preferible que se acerquen a nosotros y nos hablen de historia, no estoy hablando ya de Fidel, pero de la historia pasada. Porque realmente, cuando se habla de un hueco, es como decir que nos enamoró de la revolución y un personaje rebuscado. ¿Cuál es el personaje rebuscado? Usted me lo puede decir y yo se lo puedo decir. ¿Quién tiene la razón? Cuando Fidel se hablaba y se ponía a hablar delante de las masas, no era porque nosotros fuéramos siervos, que no tuviéramos oído. Pero cuando usted tiene, es como que usted tenga en un televisor 2 canales. Tiene el 2 y el 6. No tiene más variedad. Entonces vienen otras personas por afuera y le dicen algo. Y usted oye y escucha y entiende y procesa. Y esa mente va creciendo sobre la parte intelectual y se va nutriendo de otras fuentes. Pero las fuentes se fueron y están aquí en Miami. Cosa que no critico. Yo también vine para acá. Pero con una condición, jamás olvidarme de lo que dejé atrás. Y les agradezco muchísimo porque ustedes no me conocen y yo a ustedes tampoco, pero valoro mucho esto. Muchas gracias. Pero déjeme decirle como una cuestión de precisión que no se fueron. En Cuba hay muchas personas que se quedaron, que no pudieron, porque Fernando Ortiz, a quien yo tuve el honor de conocer, se quedó en Cuba. Dulce María Lornaz y no hubo la posibilidad. Desconocidos para nosotros. Claro, exactamente. Si me permiten intercalar algo, lo que es experiencia tuya ha sucedido en el pasado. El tener familia. No se te oye. No se oye. No se te oye. Solo le digo que lo que ella señala de que no se olvida de las personas que quedaron en Cuba, que esa es una experiencia tristemente repetida por más de medio siglo, porque los que se fueron, ¿verdad?, también tenían familia en Cuba, que en muchos casos, como tú has escuchado esta mañana, ni siquiera pudieron volver a ver. Así que esa experiencia es una experiencia cubana, no es de generación. Y otra cosa quiero decir, por último, que la historia, un sistema totalitario, selecciona y cambia y transforma la historia. Estamos de acuerdo. ¿De acuerdo? Entonces esa no es una experiencia única cubana, eso lo han pasado otros países, Es una Europa y tragedia en la Unión nacional Soviética. Ahora los rusos, hasta que llegó este señor ahora, tuvieron que ir descubriendo su propia historia. En un país joven. 2 minutos, please. Y perdonen. Bueno, yo iba a decir que la historia de la SUMAP o de la UMAP está por completarse. Entonces, cuando se complete, sabremos verdaderamente La cuántos, dimensión, claro. cuántos murieron, cuántos fueron, entiende, torturados ahí. Pero que ya se hable de eso es adelante. Claro. Cuando eso desaparezca, vamos a saber de verdad lo Es- que se sabe y lo que no se sabe. Exacto. Exactamente. Pero que ya se empieza a habber de números es un punto de partida. El punto de digo yo. partida, Ha claro. sabido muy bien todo este problema ha sido muy bueno para ocultar la vida personal de algunos de esos dirigentes Exactamente. que Exactamente. han hecho comer política, se han hecho de fama, fortuna, Ya. y todo eso a consta de Ya se todo. sabrá Exacto, porque la historia no exactamente. perdona. Bueno, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Oye, ¿ese es tu esposo?